Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comentar lo más breve posible el capítulo 4 del libro de Efesios en este día a día. Me imagino que respecto a este capítulo podrían generarse varias preguntas porque me han hecho llegar varias preguntas, pero las vamos a estar respondiendo este domingo a las 20 horas de Chile. A ver si nos podemos juntar con el pastor Mauricio y con aquellos que también se quieran unir para compartir un poco más acerca de las dudas que pudieran haber de estos capítulos del libro de Gálatas. Así que vamos, les voy a compartir la pantalla de la Biblia. Específicamente estoy viendo acá, déjenme acomodar. Estamos viendo, esta es la versión de las Américas. Usted puede hacerlo desde cualquier versión que tenga, pero para mayor comodidad de varios que usan esta versión, vamos a ocuparla. El capítulo 4 del apóstol Pablo, o bueno, antes quisiera mencionar que los primeros tres capítulos, básicamente, el apóstol está hablando, ha hablado acerca de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, ¿no? Desde este punto de vista, él ha hablado acerca de todas las riquezas que los creyentes tenemos en la persona de Cristo para fortalecer la fe que está un poco caída de los hermanos en Éfeso. Y ahora los últimos tres capítulos, Pablo nos hablará acerca de qué es lo que tenían que hacer, no, los hermanos en Éfeso. Ahora que Pablo les ha expuesto la grandeza, la gloria de Dios en Cristo, ahora qué deben hacer ellos. Y él en estos últimos tres capítulos les habla acerca de las responsabilidades que la iglesia de Éfeso tenía respecto a la persona de Cristo y cómo como iglesia, ¿no? Así que yo diría que si tuviéramos que buscar una palabra clave, los que antes estudiaron conmigo el libro de Efesios en la iglesia, recordarán que escogimos como palabra clave andar. En estos últimos tres versículos, Pablo enfoca ya la parte más práctica del conocimiento de Dios. Él habla en el capítulo 4, en este capítulo habla acerca de andar en unidad, de andar en pureza, y hasta el capítulo 5, en el capítulo 5 18 hasta el 6, él habla acerca de andar en armonía. Y en el capítulo 6 versículos 10 en adelante, él nos hablará acerca de la necesidad de andar en victoria, ¿no? Porque no tenemos lucha y bueno, ustedes recordarán este famoso texto. Así que estos tres primeros capítulos nos han dado una visión general de todo respecto a la gloria y al poder de Dios y al poder de Dios a través de la persona de Cristo y que también nos llega como herencia a nosotros. Así que vamos a ver rápidamente algunos detalles de este capítulo. Estos primeros tres versículos son bastante interesantes. Pablo una vez más, acá si ustedes pueden ver, miren, yo pues prisionero del Señor. Ayer lo comenté, Pablo no se considera una víctima de la circunstancia, sino que él se considera eh, un prisionero del Señor. No, no se ve, estando prisionero, no se ve como prisionero de Roma, ni de un imperio, ni del emperador. Él, su vida la vive en Cristo, así que él en primer lugar se ve a sí mismo como un prisionero del Señor. Así que yo pues prisionero del Señor, dice, os ruego que viváis, ¿no? La palabra griega para viváis, la Reina Valera la usa como andar. Así que andar básicamente implica la idea de vivir. Tienen que vivir, es lo mismo que andar. Andar en el espíritu es vivir en el espíritu, ¿ya? Son dos palabras que significan lo mismo. Os ruego que viváis, que andéis, dice la Reina Valera, de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, Pablo pasa a hablar en estos tres primeros versículos de algo que mencioné el día de ayer, que es este tema que incorpora Pablo, que es la unidad del cuerpo de Cristo
y obviamente de nuestra unión con la cabeza de ese cuerpo, que es Cristo. Uno de los grandes temas que se olvidó por muchos años y que retomó nuevamente Juan Calvino fue nuestra unión con Cristo. El hecho de que todo lo que tenemos lo tenemos por nuestra unión con Cristo. Y sin esa unión nosotros no podríamos tener nada. Cuando Pablo habla en estos tres primeros versículos de la unidad, debemos hacer una diferencia. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Hay muchos que quisieran que las iglesias, las distintas denominaciones, o que incluso nosotros como creyentes fuéramos e hiciéramos todo lo mismo y tuviéramos los mismos gustos, los mismos dones. No, la Biblia no habla de uniformidad, sino que de unidad. Y la diferencia básica está en que la unidad viene desde el interior, porque es una gracia espiritual que se nos es dada cuando nacemos de nuevo. En cambio, la uniformidad, podríamos decir que tendría que ser el resultado de una presión externa, pero que ya no es lo mismo que la unidad que produce el vínculo, dice Pablo, ve, que es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad es producida por el Espíritu Santo desde el interior de la vida del creyente, desde el interior de lo que nosotros llamamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que bueno, esa diferencia es bueno tenerla presente. Eh, la unidad no viene por una fuerza exterior, sino que se produce por la virtud no de los que componen el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, sino que se produce por la virtud de Cristo mismo, por el poder de Cristo que habita en el creyente. Desde ahí viene el poder que nos permite vivir como uno. Te ruego que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ora Cristo en Juan, recordarán ustedes eso. Bueno, Pablo una vez más usa la figura del cuerpo para describir la unidad, ¿no es cierto? Y esta unidad, él menciona cuatro virtudes para poder describir la unidad, que es una unidad orgánica, ¿no? Eh, Él menciona primero en el versículo 2 dice, con toda humildad. Así que aquí están las cuatro virtudes. Menciona la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la cuarta es la capacidad de amarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros. Bueno, la palabra humildad, la virtud de la humildad, eh, creo que la vi el día de ayer también hablé un poco acerca del capítulo 2 o 3 donde Pablo habla acerca de la humildad de esta palabra griega tapeino frosine, que significa, o más bien dicho, que fue muy acuñada por el pueblo cristiano en el tiempo de Pablo, porque yo explicaba que el término de humildad no era un término, eh, no solamente era un término cristiano, sino que era un término muy usado en el mundo griego y era muy bien visto porque la humildad era muy considerada inclusive dentro del pueblo romano porque no consideraba que la humildad fuera una señal de debilidad, sino de fortaleza, de poder. ¿Ah? Tenía el sentido a ver, tenía un sentido contrario a a esto de sentirse que uno es más grande que todos los demás, ¿no es cierto? Eh, la humildad iba como para el otro lado. Y Pablo, obviamente, que al hablar de la humildad, él hace un guiño a la persona más humilde que existió, que fue la persona de Cristo. Y él habla de la humildad porque la humildad, el carácter de la humildad, no es el carácter de una persona débil, sino el carácter de una persona fuerte, tan fuerte que es capaz de suprimir y controlar su propio espíritu, su propio carácter. Eh, Cuando pensamos en la humildad de Cristo, claro, Cristo fue humilde, sin embargo, cuando tuvo que ser firme, lo fue. Cuando tuvo que defender los intereses del reino y del Padre, Cristo fue firme, ¿no? Así que nosotros en este sentido
hemos sido llamados a seguir las pisadas del Señor, ¿no es cierto? Hacer como Cristo. Él habla también, en segundo lugar, de esta virtud que es la mansedumbre. También creo que hablé de la mansedumbre, o en el griego utiliza la palabra praute para describir a una persona eh, que es no solamente que es suave de carácter, sino que es una persona que es fuerte, tiene un carácter fuerte, pero la palabra implica que tiene un carácter tan fuerte la persona que esa fuerza le permite a él autocontrolarse cuando las cosas no están bien, ¿ya? Así que esta palabra, en el griego clásico, en el tiempo de Pablo, tenía el sentido de una persona que era capaz de vivir con un carácter dócil, tenía un carácter dócil, pero no era un carácter que manifestara tampoco debilidad, sino que tenía la capacidad de autocontrolarse. Por ejemplo, lo vemos en el carácter de Abraham. Abraham fue un hombre manso, un hombre que tenía mansedumbre, ¿no? Eh, Así que como dijo por ahí alguien, la mansedumbre es la virtud de no perder el control jamás, a pesar de que nosotros estemos viviendo, hermanos, de repente, o nos estén provocando, o alguien nos haga algo, nos dice algo y nosotros nos sentimos atacados. La capacidad de autocontrolarse, de no perder el control y llegar y disparar o defendernos porque alguien nos atacó, entonces nos defendemos y no importa que pasemos a dañar a otros en el camino, no. La capacidad de controlarnos aún cuando las circunstancias sean difíciles, esa cualidad, esa virtud es a la que se refiere Pablo con mansedumbre. Y qué mejor ejemplo, no solamente Abraham, Moisés, que la Biblia dice que era un hombre manso, sino que también podemos pensar en la mansedumbre de Cristo, que fue constantemente atacado y sin embargo él supo controlarse en cada situación. La tercera virtud que menciona Pablo aquí es la paciencia, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Ay, qué difícil es tener paciencia, ¿no es cierto, hermano? Eh, aguantar, aguantar las provocaciones de otras personas, tener un espíritu quieto y extender esa quietud aún en los momentos más difíciles. Ay, 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 en realidad es complicado. Uno, un autor muy antiguo, bueno, ustedes habrán escuchado de Crisóstomo. Crisóstomo decía eh, que la paciencia, refiriéndose a lo que había escrito Pablo, era tener un espíritu que tenía la capacidad de vengarse de otro por un mal recibido, pero que nunca lo hacía. No, teniendo el poder de vengarse de alguien, nunca lo hacía. Esa persona que es capaz de aguantar un insulto, aunque esto traiga amargura al corazón, sin embargo, dice la palabra que el amor todo lo soporta, es paciente, ¿no? Y la cuarta virtud que menciona Pablo aquí, cuando dice soportando unos a otros en amor, esta es la cuarta virtud, la capacidad de un amor que soporta a los demás. Eh, Ahora, esta palabra acá no tiene la idea implícita de como tener una resignación, así como media, una resignación estoica, ¿no? Sino es una disposición del corazón para servir a los demás, para contener a otros en situaciones difíciles o contener a hermanos que a lo mejor nos han hecho algún daño o hermanos que no son muy fáciles de carácter, hermanos que son complicados, como decimos nosotros. Todos nosotros tenemos algún grado de complicación, pero la capacidad, la virtud que tenemos en Cristo es una virtud que nos mueve a bendecir,
a contener, a sostener, a apoyar a nuestros demás hermanos, aún en los momentos más difíciles. Todos tenemos que tener este carácter que tuvo Cristo y que es lo que Cristo hace con todos nosotros hasta el día de hoy. Bueno, los versículos 4 al 6, ya, que estos son versículos un tanto que me han llegado muchas preguntas respecto a los versículos que vienen a continuación. Obviamente, eh, voy a tratar de explicar rapidísimo porque es por el tiempo y para no extenderme tanto. Pablo ha hablado en los versículos ya anteriores acerca de la gracia y que es la gracia de Dios la que nos tiene que mantener unidos como cuerpo, ¿no es cierto? Ahora Pablo discute esta unidad cristiana y él nos da un guiño como dándonos a entender que no puede haber unidad sin vivir el verdadero evangelio de Cristo, que ambas cosas están unidas, no las podemos separar, ¿ya? Eh, y Pablo menciona algunas realidades básicas que unen a todos los creyentes. Y por eso es que él hace mención de estas cosas. Dice, un solo cuerpo, es decir, hay una sola iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo. No hay dos iglesias, no hay dos cuerpos, no hay dos planes, no hay dos pueblos, no hay dos señores. Un solo cuerpo, el verdadero Israel de Dios, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia formada de judíos y gentiles. Un solo espíritu, dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo que habita en la vida de cada creyente, el espíritu de Cristo. Ah, una sola esperanza, dice. Obviamente, tenemos una misma esperanza. No es que tengamos que cada pueblo o cada iglesia tenga esperanzas diferentes. Todos tenemos una misma esperanza, que es el regreso de Cristo, de nuestro amado Señor, y la consumación de su reino. Un solo Señor, claro, un solo Señor, no, no podemos tener dos señores. Nuestro Señor amado Jesucristo es un solo Señor. La iglesia tiene un solo Señor, una sola fe. Esta fe no solamente en la verdad, ¿no? El contenido de esta verdad que nosotros llamaríamos la doctrina, el verdadero evangelio, o lo que creemos, ¿no? El credo, nuestro credo, eh, sino que también hace alusión a la confianza única y personal que tenemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que una sola fe, es decir, creemos una misma cosa respecto a Cristo, respecto a la revelación de Dios, y confiamos en un mismo Señor para salvación. Una sola fe. Y luego dice un solo bautismo. Aquí me llegaron varias preguntas y las resumo todas diciendo lo siguiente. Cuando Pablo dice un solo bautismo, no está haciendo una alusión al sacramento del bautismo, ¿no? Sino que es el bautismo espiritual mediante el cual el Espíritu Santo nos ha unido a Cristo, incorporándonos dentro de Cristo, ¿no? El bautismo del Espíritu del creyente dentro del cuerpo de Cristo. Ok, así que con eso más o menos quisiéramos dejar ahí y luego el apóstol Pablo continúa diciendo en el verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Acá, claro, aquí me llegaron hartas preguntas respecto a esto. Em, ¿Por dónde empiezo, hermano? Ay, a ver. Cuando el apóstol Pablo entra a hablar acerca de esta gracia eh, dada mediante el don de Cristo, él está hablando, comienza a hablar de la variedad que hay dentro del cuerpo de Cristo, a pesar de que somos uno solo. Sin embargo, lo que nos diferencia a todos son los dones espirituales que Dios le ha dado a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Así que, por un lado, él acaba de decir que somos una unidad orgánica, somos uno solo en Cristo, un solo cuerpo,
pero que a pesar de ser un solo cuerpo, eh, hay una variedad de dones, nos diferenciamos aquí cada uno en particular somos diferentes en cuanto a los dones que Dios nos ha dado, no en cuanto a nuestro estatus, sino en cuanto a estos dones, estas habilidades que Dios le ha dado a los creyentes para que sirvan dentro del reino de Cristo y pueda la iglesia ser edificada y Dios pueda ser glorificado también. Entonces, respecto a esto de los dones que Pablo trata brevemente aquí, solamente mencionar el hecho de que todo creyente posee algún don, que todo don ha sido dado por Dios para que ese creyente edifique a los que están alrededor de él. Y tercero, que este don ha sido dado para la gloria de Cristo, del Cristo glorificado, y que los dones han sido repartidos de manera soberana por Dios. Así que eso quizá sería importante mencionarlo. Eh, y lo otro que Pablo menciona ahora es cómo, cómo nosotros podemos descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. Porque Él dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia o el cariz o el carisma, el don, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros descubrir cuál es nuestro don? Esa pregunta fue muy buena, me llegó de un hermano, no de Chile, pero es una muy buena pregunta, hermano. Y la respuesta es muy sencilla. La única manera de poder descubrir nuestros dones es mediante la comunicación, perdón, mediante la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Nuestros dones no los vamos a descubrir encerrados en nuestras casas, sin asistir a la congregación, sin leer, sin orar, sin comunión con otros. No va a haber revelación de cuál es el don que Dios me ha dado a mí. Ese don es descubierto en la interacción con los otros miembros del cuerpo de Cristo, porque la vida cristiana no se puede vivir en solitario. El individualismo es algo peligroso y que ha permeado la vida de la iglesia hoy en muchas partes del mundo. Así que hermanos, no olvidemos esto. Tú y yo tenemos algún don que Dios nos ha dado. Ese don Dios nos ha dado para que edifiquemos el cuerpo de Cristo y no olvidarnos de que ese don no lo podemos descubrir a menos de que tengamos comunión dentro del cuerpo de Cristo. Son otros generalmente los que nos van a ir alumbrando el camino y el Espíritu nos va a mostrar a través de una conversación, a través de una actividad, a través de la lectura de un texto en comunión, Dios nos va a ir mostrando cuál es el don que Dios nos ha dado. Tremendo tema, hermanos, como para hablar en otro momento. La otra pregunta que me ha llegado, pero muchas preguntas respecto a esto, es respecto al verso 8. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? No es tan complicado, hermanos, como algunos piensan, no es un tremendo misterio teológico. Pablo lo que está diciendo es que Cristo, por medio de su muerte y su resurrección y glorificación, acá dice, cuando ascendió a lo alto, lleva implícita en la obra de Cristo al morir en la cruz, al, a- al ser sepultado, al resucitar y al ser glorificado, al llegar a la diestra del Padre en el cielo. Así que Pablo lo que está diciendo es que cuando ascendió a lo alto, es decir, cuando concluye su obra de redención, siendo totalmente validado y aceptado y coronado en el cielo por el Padre, mediante su resurrección y glorificación, entonces mediante eso Cristo venció el cautiverio de la muerte, el cautiverio del pecado, el cautiverio y el poder que Satanás ejercía sobre las almas, que le fueron arrebatadas mediante la victoria y el triunfo de Cristo. Así que la humanidad cautiva a Satanás ahora pasa a ser pueblo de Dios. Y a ese pueblo Dios le da dones para que se
edifique y para que construya el reino de Cristo. Así que Pablo en otras partes ha dicho que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. eh, y bueno, esta es la idea. Cristo asciende al cielo. Cuando dice ascendió, acá también, bueno, es que podríamos hablar mucho de esto, pero también Pablo hace una referencia a Cristo dentro del contexto en el cual está escribiendo de los Efesios. Eh, Así que como que viste a Cristo y lo muestra como a ver, ¿cómo diría yo? Como el comandante que ha llevado sus tropas hasta otro lugar para reconquistar o conquistar una ciudad y conquistar a su enemigo y ha salido campeón, ha vencido. ¿Y cuál era la costumbre de esos tiempos? Que cuando el capitán o el comandante de un batallón vencían a sus enemigos en una ciudad y la conquistaban, ¿no es cierto? Luego el capitán o el comandante, como premio a sus soldados, repartía todos los despojos de sus enemigos, de quienes había vencido. Pablo, tomando esta figura que es muy conocida por los efesios, dice que Cristo es este comandante, el capitán, que Cristo es el vencedor y que Él ha repartido, por así decirlo, estos regalos, estos despojos, estos regalos los ha repartido a la iglesia. Y más adelante vamos a ver que parte de estos regalos, estos dones que Cristo repartió a la iglesia, son los oficios que hay en la iglesia. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, han sido dados como dones a la iglesia para construir la iglesia, para edificar la iglesia, y que cada creyente también es un don que Él ha dado para el otro que está al lado. Esta es la idea del versículo 8. Luego el versículo 9 ya se nos aclara un poco más, ¿no es cierto? Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Y Pablo la responde, sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Voy a leer todo porque yo sé que es como un trabalengua. Hay alguien que me dijo que este era un trabalengua del apóstol Pablo, pero vamos a leer todo y lo explico. Esta expresión, refiriéndose a esto que Pablo acaba de mencionar acá, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Ya, ok. No nos compliquemos, si no es tan difícil como aparenta ser. Pablo sigue hablando acerca de Cristo y que Él es el motivo de las gracias y los dones que la iglesia ha recibido. Y él explica un poco acerca de todo lo que ha sido la obra gloriosa de la salvación que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. Y acá en estos versículos nosotros vemos su humillación y su glorificación. La glorificación de Cristo cuando resucita y cuando asciende al cielo y es coronado rey, es a lo que nosotros llamamos la glorificación de Cristo, sentado ahora a la diestra de Dios. Ah, Esta es la glorificación eh, implícita en la palabra ascendió, cuando Cristo asciende. Así que Pablo habla de la glorificación de Cristo, pero que esa glorificación no sucede sin antes él haberse humillado. En teología hablamos acerca de la humillación de Cristo. Y la humillación de Cristo tuvo que ver con el hecho de que antes de ser glorificado y ascendido a la diestra del Padre, él se humilló y descendió no solamente refleja la humillación de Cristo, eh, porque Él, siendo Dios, tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre, el, el que era dueño y autor de todas las cosas. Se humilla, ¿no? Pablo en Filipenses dirá, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios y etcétera. ¿Recuerdan? Bueno, había descendido, tiene que ver con la humillación de Cristo, y Pablo lleva el argumento hasta un extremo,
en, en esta expresión en griego, lleva hasta el extremo el pensamiento de los efesios para que comprendan la grandeza del amor de Cristo cuando se humilló. Y él se humilló a tal punto. Pablo, Pablo quiere explicar esto y quizás no hay palabras para explicar cómo Cristo se humilló por nosotros, por amor a nosotros, que Él hace esta que es una exageración lingüística, ¿no? Y Él dice que Cristo es como si hubiese descendido a las profundidades de la tierra. En otras partes dice el infierno, pero es una exageración, un lenguaje de exageración para recalcar y magnificar la idea que está implícita ahí, la humillación y la glorificación de Cristo. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? Bueno, Pablo dice, el que descendió, el que vino y tomó naturaleza humana, es también el mismo que ascendió, el mismo que resucitó y fue glorificado mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, para ser y constituirse como el rey mediatorial, el rey y señor de su iglesia, el objetivo más sublime de nuestra vida, hermano. Y este rey, este señor glorificado, es el mismo que repartió regalos a su iglesia debido a su gran victoria en la cruz y dio a la iglesia varios dones, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo van a estar estos dones en la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Obviamente que aquí está señalando a la consumación del reino, al día en que ya no haya pecado y seamos glorificados, ¿verdad? Ok, y es la idea de lo que Pablo continúa hablando y ahora entra con todo este argumento, entra a hablar un poco más brusco a los hermanos, diciéndole que debido a todo esto que él les acaba de hablar, ya deben dejar de ser niños espirituales, ya deben madurar, ya deben dejar de actuar como personas que ayer nomás conocieron el Evangelio, pero que conocieron el Evangelio, han gozado de la salvación, pero nunca más crecieron. No saben más hoy de Cristo que lo que sabían hace 20 años atrás. Entonces Pablo dice que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿En qué tenemos que crecer? Tenemos que conocer en, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, porque Él es todo. ¿M? Él es la cabeza del cuerpo. Y la unidad que Cristo espera de nosotros está basada en nuestra comunión con Él. ¿Ya? eh, un creyente que vive en constante problema con otros creyentes, que se ofende rápido, que siempre hay que, uno tiene que estar pisando como huevo, es un creyente eh, que no conoce al Cristo. Es un creyente inmaduro, es un creyente que ha quedado como un niño espiritual, no tiene fuerza, no tiene desarrolladas las virtudes que el Espíritu ha traído al interior del cuerpo de Cristo: gozo, paz, amor, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nada de eso tiene el creyente que ha quedado como un creyente infantil, un creyente inmaduro, un creyente que es un niño espiritual. Ay, hermanos, qué tremendo lo que le dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos. Seguramente Pablo conocía esta iglesia mucho mejor y él veía quizás señales que nosotros no vemos acá, porque obviamente esta es una carta escrita en un momento específico, pero
Puede ser que haya otras cosas que yo estoy seguro que sí, que Pablo veía como peligro en la iglesia de Éfeso. Quizá ellos estaban muy seguros y tenían eh, mucho conocimiento de todo. Sin embargo, lo que estaba fallando era la comunión con el Señor de ese conocimiento. Ah, y eso tiene que ver con el amor que nos liga a nuestro buen Señor. Cuando nosotros miramos hacia el futuro, como yo le digo a mi hermano acá en la plantación en Chillán, cuando miramos hacia el futuro, cuánta razón tenía el apóstol Pablo, porque fíjense que, ¿recuerdan ustedes el mensaje a las 7 iglesias? Cuando el apóstol Juan habla a Éfeso directamente y los alaba por muchas cosas, pero le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el tiempo revelará que fue así porque la iglesia de Éfeso con el tiempo se desintegró, desapareció, no por la incapacidad del evangelio, sino por la inmadurez de los creyentes. Qué triste, hermano, qué triste. Bueno, versículos 17 en adelante, Pablo continuará hablándoles acerca de la necesidad de andar en una vida nueva. eh, eh, Cómo Dios nos ha demandado hacerlo, que no le demos oportunidad a Satanás, sino que permitamos que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y podamos andar en una vida nueva de tal manera que otros también puedan ver a Cristo en nosotros. Sé que tienen mucho para leer, los versículos que vienen a continuación no son tan complejos de entender, así que estas son las bases para poder entender el capítulo 4. Bien, mi hermano. Miren, yo trato de correr lo más que puedo. Y yo sé que el tiempo se puede extender, pero también un video me permite a mí poder explicar mucho mejor que de manera escrita algunas cosas que pudieran ser complicadas. Que el Señor los bendiga ricamente. No se olvide, estudiar la palabra de Dios es el fundamento para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias y paz para todos ustedes.